¿Cuántas personas tuvieron infarto agudo del miocardio? ¿Cuántas personas tuvieron infarto agudo del miocardio? 80. Entonces siempre los casos, y me voy al ejemplo que les puse antes, siempre los casos lo peor. ¿Qué es lo peor que yo estoy viendo? El que está enfermo. ¿Y cuál es la enfermedad? Infarto, sí. Que son los casos, son los que están acá. A ese 80 le saqué qué porcentaje? 80. El 80%, porque me dicen que el 80% fumaba. Entonces pues le saco 64 y 16. Y los controles es el doble de los casos. 80 más 80, 160. Y también me dice que 99 fumaba. Entonces ya tengo la tabla de 2 por 2 hecha. Ahora lo que tengo que hacer es sacar el otro ratio, que lo puedo hacer, acuérdense siempre la cruz. Sí, acá está, Y profe. vamos a mirar el intervalo. ¿Quién tiene el EPINFO en la calculadora? Aquí está, profe. Ese cálculo de A, D por P y C tiene que estar en la tabla mejor ordenada para que lo puedas bien, porque si te voltean las variables, uno se puede tener equivocando. Bien. ¿Cuánto es el intervalo? De este lado independiente y de aquí arriba independiente. Bueno, pues se arma una tabla, digo yo. Igual te lo pongo. Pero yo lo puedo reescribir, ¿no? A ver, ¿quién tiene la aplicación del EPINFO? Si A tampoco ver. comía. Se lo voy a dejar a alguien para que lo haga. Por aquí. 100 puntos para nosotros. Sí, profe, 100 puntos. Cada uno. ¿Cuántos puntos? 100 puntos cada uno. ¿Cierto, profe? Sí, yo sé. 50 puntos 100. Mitad y mitad. Ok. Y como es doble, hoy 100. Mitad y mitad. 50 y 50 ya. Vale, ¿cuánto da? Bueno, le falta la interpretación. ¿Cuánto da el resultado? El Qué intervalo de chévere, confianza. yo hizo todo el trabajo que he hecho todos estos meses. Yo tenía que trabajar en la aplicación. Eso no es tan emocionante. Eso no es tan Estoy emocionante. impactada. ¿Cuánto es? El intervalo. ¿Dónde dice? Abajo. Yo lo que entendí es que Tú ves acá, ese es el intervalo de confianza, lo que está que no es inferior y superior. El intervalo de confianza es el 230 a 430. bueno, sí, lo O sea, falta bien. Espera, profe. 1.30. a ver si uno empieza a estar Punto 30. ¿Será que eso sería que los fumadores y el intervalo con 34? 1.30, 4.60. Sí sale. Bueno, eso es cierto. Wow. Ahora, ¿cómo interpretan esos resultados? Profe, Es una estos, los fumadores tienen 2 puntos. Ya me copié. Los fumadores tienen 2.64% más riesgo. O sea, por ciento no. Dos veces 2.64 más riesgos. Más Dos veces más Pero no riesgos. puedes decir 2 veces más. ¿Por qué? 2 veces que, porque no son 2 que veces claro, más que que 2 veces Claro, que. que los dos fumadores de contraer. No, que los que. Que los que. Que acuérdate que estamos comparando exposiciones. Sí, sí. Exposiciones positivas. Que las personas que fuman y que no tienen infarto agudo del miocardio. Sí, los planos que no fuman y estoy falta de verdad. Bueno, eso. O sea, yo lo tenía en la cabeza, no supe cómo expresarlo. Pero ahí va a En la cabeza del En la cabeza. Miren, aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis altera. Las personas que fuman cigarrillo en pacientes que tienen la probabilidad o la proporción de consumo de cigarrillo en las personas que tienen infarto agudo del miocardio es igual a la proporción de cigarrillo en las personas sanas. ¿Dónde Esa está es la eso? hipótesis nula. Vale. ¿Dónde está eso? La hipótesis alterna sería la probabilidad o la proporción o la probabilidad del consumo de cigarrillo en pacientes con infarto agudo del miocardio es mayor a la proporción de consumo de cigarrillo en las personas que no tienen infarto agudo del miocardio. Ya pues. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Miren las hipótesis. ¿Qué es lo clave de las hipótesis? Lo que están comparando. Están comparando la exposición y siempre, porque ahí es donde todos se equivocan. Yo comparo
la exposición positiva, o sea, la exposición que tiene riesgo en los casos contra lo mismo en los controles. Compara la probabilidad de exposición en los casos con la probabilidad de exposición en los controles. ¿En qué se confunde? Que ustedes creen que van a comparar la probabilidad de exposición en los casos con la no probabilidad de exposición en los controles. O sea, por ejemplo, lo que me dijeron ahorita, la proporción de fumar es igual a la proporción de no fumar. No. Es la misma proporción de riesgo. Voy a comparar ese mismo riesgo tanto en casos como en controles. Es la fórmula clave para que ustedes puedan interpretar bien y para que puedan tener bien la parte de las hipótesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Seguro. Entonces, este fue el ejercicio que hicieron, este fue el resultado y la forma como se interpreta. La probabilidad de exposición para los casos es 2.46 veces, no más, que la probabilidad de exposición para los controles. Es como una forma explícita, pero si lo queremos decir bien, la probabilidad de fumar en las personas que tienen infarto agudo del miocardio es 2.46 veces que la probabilidad de fumar en las personas sin infarto agudo del miocardio o en las personas sanas. Entonces, ojo con la interpretación, que ahí se equivocan siempre bastante. O también lo podemos decir así. A mí me parece que por la hipótesis a ustedes les va mejor de esta manera, porque no se van a enredar tanto. Pero también se puede decir de esta manera. Aquellos con infarto agudo del miocardio son 2.46 veces más probables que sean fumadores que aquellos sin infarto agudo del miocardio. Cualquiera de las dos probabilidades es correcta. Pero si lo hacemos con las hipótesis, más fácil es. Ahora, aquí tenemos lo que es el OR con el intervalo de confianza y el chi cuadrado que es 8.04, que genera un valor de 0.00045, o sea, por chi cuadrado tiene significancia estadística y por p valor también. Entonces, para los estudios de casos y bueno, falta riesgo atribuible, ¿no? ¿Quién hace riesgo atribuible? A ver, ¿quién había dicho riesgo atribuible? Miren que la única medida que estamos mirando aquí como de impacto del riesgo atribuible es que se mira en toda la población que hay. OR menos 1 sobre OR y todo ese resultado por C. OR menos 1 sobre OR o por OR sobre OR. OR menos 1 sobre OR y al final Por ciento. por C. ¿Cuánto da? 62. Entonces, en la parte que se atribuye a fumar dentro de las personas del estudio es 60 ¿qué? 63%. 62. Está claro el análisis de los estudios de casos y controles, es más fácil. Es más fácil, tiene menos, solamente tiene el riesgo atribuible y ya. Ahora, ustedes pueden sacar una prevalencia de los estudios de casos y controles. Seguro. ¿Cuál es la característica de la prevalencia? No, ¿cuál es la característica de la prevalencia? La prevalencia representa la población completa. En casos y controles tienen la población completa. ¿No? Por eso es que cambia el diseño en un estudio descriptivo. En el estudio descriptivo, tú tienes a toda tu población y necesitas una representación de toda la población para saber la prevalencia. En casos y controles, el diseño es diferente. Tú te vas a las personas que están enfermas y las comparas con los controles. No necesariamente esas personas representan toda la población, por tanto es difícil tener una prevalencia a menos que sea un estudio anidado en una cohorte o anidado en otra cohorte diferente en donde podrías atribuirlo, pero no.
Ojo que con los estudios de casos y controles, prevalencia no vale. Las diferencias entre casos y controles y entre los estudios de corte ya las hemos visto, ya saben cuáles son. En el estudio de casos y controles puedo revisar diferentes exposiciones, verdadero o falso. ¿Qué control? No. Sí, diferentes. Es como que ¿Era así o no? me enredó. ¿Era así o no? O sea, ¿cuál fue la pregunta que te hice? Que si se podía ver, o sea, como incidencia, ¿no? Yo creo que entendí. Diferentes Sí, se puede funciones. ver diferentes posiciones en caso de control. Sí, después. Exacto. Sí, Sí, también. 50. Dentro de los estudios de casos y controles, a diferencia de los de corte, puedo calcular incidencia. ¿Por qué? Porque no puedo calcular incidencia. Entonces, 50. Aquí, son del mismo grupo los dos. Vale, para cualquiera de los dos. ¿Cuáles estudios demandan más tiempo? ¿Casos de controles o corte? ¿Por qué? Porque un estudio longitudinal es más largo. ¿Qué es lo que el de ella y el de ella? Bueno, aparte cuando le he preguntado, a estos dos, ¿son de qué grupo? ¿Del grupo de? No. ¿De quién son? ¿De quién son? ¿Cuáles son tus compañeros? Vale, pregunta. ¿Qué sesgo puedo encontrar más en un estudio de casos y controles a diferencia de un estudio de población? A diferencia de un estudio, o cuál sesgo puedo encontrar más bien. Y también pueden encontrarse. ¿Qué otro sesgo puede encontrar? Van poniendo 50 puntos. ¿Eres del mismo grupo? ¿Cuál otro sesgo puede encontrar además del de información? Sesgo de información. Miren que estoy preguntándole cosas que pueden encontrarse la próxima semana en alguna cosita que se me hace responder. Ahora, la próxima semana es curso. Creyendo que sí. O si quieres te lo hago hoy de una vez. Más intervalo de unidad. ¿Cuál es el último? Si vas a estar en tu grupo. ¿Qué te parece? Por los casos controlados. ¿Cuál otro sesgo puede encontrar? Selección. ¿Cómo podría encontrar un sesgo de selección? Vale, bien. Lo hiciste bien. Aquí. Exacto. Digamos que estoy haciendo una selección correcta de los, para este mismo estudio que hemos visto acá, se estoy haciendo una selección correcta de la población. Yo voy a incluir dentro de los casos solamente aquellas personas que tengan infarto agudo del miocardio y que fumen. ¿Eso es verdadero o estoy cometiendo un error? Solamente no puedes hablar. Ah, te entendí que era para ti.
Yo también. O sea, miren porque esto se lo pueden encontrar muy probablemente en alguna de las cosas que puedan responder la próxima semana. Si yo escojo como caso a una persona que tiene infarto agudo del miocardio y que solo fume, ¿estoy seleccionando la población correcta o no? ¿Por qué? No, esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Esa no es la respuesta correcta. Ah, esa es la respuesta correcta. Acuérdense siempre en la tablita de 2x2. Tú tienes que tener personas que fuman y que no fuman. Te lo ganaste al final. Personas que fuman y que no fuman. Porque si no, no pueden construir esta tablita de 2x2. ¿Qué otra cosa es importante en el estudio de casos y control? Ah, bueno, tenemos aquí una serie de preguntas. Esto, ya lo miramos después. Son diferencias de casos y controles que tienen en las diapositivas. A ver, ¿quién responde a este primer ejercicio? ¿Quién quiere hacerlo? Yo. Ya hiciste, Paula. Dale oportunidad a otra persona. Yo creo que aquí se nos van a mejorar bastante. Nosotras. Ah, mira, este es difícil. Pero pasa, este es difícil. Bien, yo te puedo decir. No, 100. ¿Cómo que? 100 de las no. Si me dan 20, Espera, 100 para cada uno. 10 pesos. Y entre los dos. Ah, bueno. A ver, ¿quién va a pasar? ¿Pueden pasar? No, Paola, ¿qué pasa? No voy a pasar tranquilo. ¿Y la anterior cosa? Ah, esa cuál es. La anterior, yo. Estaba listo. ¿Qué le van a pasar? Dos. Del mismo grupo más. ¿De qué me pasa? ¿Cuál era? Tampoco que estoy en shock. Ven. A ver. Antes. Espera. Aquí tienen una serie de ejercicios. No me acuerdo si esos ejercicios están colocados en la diapositiva que están habladas. Entonces, estos son diferentes entre los estudios de casos y controles y los estudios de cobro. Y esta es la diapositiva que están. ¿Listo? Sí, ya. Vale.
Ajá, pero ¿y las preguntas dónde están? A ver, ¿Y cuál será la que te hago? le damos preferencia al proyecto de los hijos. ¿Cuál de estas cuatro tengo que elegir? A ver, A ver. porque la B. Explica la pregunta y explica la respuesta. Pero eso. Ok, pregunta. El riesgo de trastornos de coagulación asociado al consumo de anticonceptivos orales en mujeres de edad fértil. Descarta la 65 años, eso es menopausia, es una edad No fértil. puedes comparar porque no hay el principio de igualdad. de no sé qué. La C tiene esterectomía, no tendré por qué consumir. La D, porque esa mujer soltera, vida sexual activa, de 23 años, edad fértil, como tal, utiliza anticonceptivos orales y ya tiene ICD y ya se determinó que tiene problemas de coagulación normal. Como tal, o sea, ya sabemos que no tiene un trastorno. Entonces, ojo con esto, que esta es la respuesta verdadera para escoger el control. O esta porque no. Profe, pero Porque esta no. más bien sería la de porque es que en la B ya la paciente tiene una exposición. En la B ya la paciente usa anticonceptivos, ya estaría expuesta ya. La posición debe Pero la ser exposición tiene que estar en ángulo. La Sí. control. No, no, pero ella tiene razón, la respuesta es la D. 50 puntos. Pero el control no tiene que tener exposición en ángulo. Claro. Pero aquí dice que usa, o sea, que todas usan. Ajá. Pero no supone que todos tienen que tener Sí, todos exposición. tienen que usar, pues. Pero aquí cuál es, simplemente, O sea, aquí cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La independiente es el uso de anticonceptivos y la dependiente es el trastorno de coagulación. Entonces tú nunca puedes coger ni para caso ni para control que la variable de exposición esté o no esté. O sea, tiene que ser independientemente de la exposición. Y si tú coges la B, solamente vas a coger las personas que utilizan anticonceptivos orales. O sea que la línea de abajo de la tabla no la vas a poder comparar. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta porque muy probablemente van a tener una pregunta así en el examen. O sea que la respuesta correcta fue la D. Pero lo entiendo. Al 10. 50 puntos. A ver, aquí, ¿cuál es la variable de desenlace? Trastorno de la coagulación. ¿Cuál es el caso? No trastornos de la coagulación. No, el trastorno en el caso, no trastorno del control. O sea, que esté normal. Este que lo tenga y este que no lo tenga. Ajá. ¿Y cuál es la exposición? El uso de anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales. Que sí use y que no use. Y acá abajo también tienes que tener los dos. Que sí use y que no use. Y si yo solamente cojo mujer soltera con vida sexual activa, 23 años, que usa anticonceptivos orales, solamente estaría cogiendo este lado de aquí. Y no estaría metiendo estos que no lo usan. Y no podría construir la tabla de los dos. Acuérdate que la exposición siempre es independiente del caso y del control. Nunca va a ser ni criterio de inclusión ni criterio de exclusión. No sé si quedó claro o todavía no. Una pregunta, si se hace, o sea, los trastornos de coagulación serían el resultado. El riesgo de trastornos de la coagulación asociados al consumo de anticonceptivos orales. ¿Cómo? O sea, tipo, que poner uso de anticonceptivos orales, no uso de anticonceptivos orales, trastorno de coagulación, sí, trastorno de coagulación, no. Pero ¿tú qué crees? ¿Cuál es la variable de desenlace? Desenlace es tener los trastornos de la coagulación. Porque es la variable de resultado, porque al final el uso de anticonceptivos orales te va a llevar a trastornos de la coagulación y no los trastornos de la coagulación te va a llevar al uso de anticonceptivos orales. Entonces, por eso esa es la variable de desenlace. Porque es la variable independiente la que incide sobre la variable dependiente o variable de resultado. Hay algunas veces que es como más complicado sacarlo, pero aquí no lo veo tanto. Entonces 50 puntos para este lado. ¿Quién responde eso? Miren que yo creo que esas diapositivas no están, estos ejercicios no están. Le pongo dos más y ya. Los dejo. Ya está claro.
sea, sí entendí. No, sí entendí la explicación, solo que no interpreté esa respuesta así. Ya sacamos ventaja de esto del segundo. Estamos como pidiendo con trabajo. ¿Qué tipo de sesgo hay aquí? De confusión. ¿Por qué confusión? Porque el programa de la incluye el consumo de café y el cáncer del pan. Sí. Ajá. ¿De dónde cogieron los casos y dónde cogieron los controles? De selección entonces, es de selección. Sí, sesgo de selección, profe. Ah, un hospital Sesgo de industrial. selección. Si le dices bien Punto. selección. Un sesgo de selección. Punto Porque para lo mí. hicieron aquí. Ah, ok. Punto para mí. ¿Por qué? No, pues siempre que dije selección. No, también estaba. Pero ¿quién dijo primero? Allá. Bueno, ¿cuántos puntos? ¿Por qué de selección? 50. Pero ¿por qué de selección? No entendí. A ver, ¿por qué sesgo de selección? No entiendo cuál es. Porque mire a dónde sacaron los casos y dónde sacaron los controles. Acuérdate que cuando nosotros estábamos mirando la selección de los casos y la selección de controles, si lo haces que tengan patologías parecidas, es un error. Entonces, como lo estás tomando desde el inicio, puede ser una selección, sesgo de selección. Ahora, ustedes me podrían discutir que también puedes dar lugar a un sesgo posiblemente de confusión. Pero en este caso estamos seleccionando y una de las técnicas para evitar es quitar. Entonces, cuando son seleccionados del mismo cáncer de la misma consulta, se había originado el diagnóstico. Entonces, pueden compartir diferentes factores y puede ser sesgo de selección porque fue al inicio. Ahora, en el examen me pueden discutir, oye profesora, pero es que eso no está falso, puede ser también un sesgo de confusión. Si lo demuestran bien, sí que puede ser. Pero hasta ahora es de selección. A ver, esta es la última. A ver. Esta. Por 50 puntos. Miren que así son preguntas que van a salir. ¿Cuál de las dos es la que tenemos que interpretar? ¿Y cómo la interpretarías? ¿Cuál de las dos qué? ¿Cuál de las dos medidas tengo que elegir a la que interpreto? Hay dos resultados, un riesgo y un OR. Y el estudio es un estudio de casos y de controles. ¿Cómo lo interpretas? Muy bien, pues tenemos. Ya por la mitad, pero por la otra mitad. No, ya este perdón, no hemos querido interpretar porque este me corrigió, mira que me corrijaba. Ay, aquí. ¿Pero cuál de las dos tomas? ¿RR? Ajá. OR. Por intervalo de confianza de mucho y está contenido en el intervalo de confianza. O sea, es estadísticamente. ¿Y cómo interpretarías ese OR? Pues las personas que usan estrógenos y tienen cáncer de endometrio tienen una probabilidad mayor, una probabilidad 3.37 veces mayor que las personas sanas que usan estrógenos. Sí. Sí, sí. ¿De las personas que qué? Ah, que sanas que usan estrógeno. Bien. Muy bien, ese ganó hasta 70 puntos. 70 porque lo hizo excelente todo. No, deberías intervenir más en clase.